Hola y bienvenido de vuelta a mi canal. En este video vamos a estar hablando tanto para emprendedores, empresarios, dueños, como también líderes que quizás no tienen su propio negocio, pero sí tenés equipo de trabajo, de liderazgo en cuanto a capacidad de producir resultados y acompañar y guiar a las personas, en cuanto a estrategia, en cuanto a esa capacidad de producir resultados, cómo la voy a gestionar, cómo trabajo con el equipo, cómo trabajo conmigo mismo, y la visión, es decir, a dónde queremos llegar con esos resultados, a dónde vamos, que es algo que alineando liderazgo, estrategia y visión, puedes llevar a tu equipo, a tu empresa a grandes resultados con un plan de acción claro y con buenas, vamos a decirle, sensaciones. Porque muchas veces en los equipos de trabajo estamos como sintiendo que no podemos alcanzar resultados, que nos frustramos, que la gente, en el caso de que tengas tu empresa, tu equipo, no te responde, que es difícil, entonces entramos a ponernos en un modo de víctima. Así que bueno, te invito a que veas este video y me acompañes. Y cualquier comentario, duda o lo que quieras, déjalo en la caja de comentarios. Vamos con la intro y seguimos. Vamos a arrancar con la primera de estas tres grandes patas que hablamos, que es el liderazgo. Y el liderazgo, si bien hay muchas formas de definirlo, básicamente es la capacidad de producir resultados. Tu capacidad de liderazgo se da por la capacidad de producir resultados que tengas. Y yo he encontrado que hay, vamos a decir, tres grandes fases de un liderazgo positivo que influencie, que logre convencerte y convencer a la gente hacia dónde querés producir los resultados, hacia dónde querés ir. El primero es la capacidad de producir confianza. Y la confianza, no estoy hablando de solamente esta sensación de, bueno, confío en el otro, no confío. No, como una estrategia analizada de un aporte que traigo del coaching ontológico. La confianza tiene 4 pilares. La sinceridad en cuanto a decir algo y realmente estar queriendo decir que sí o que no. Es decir, yo digo que sí y realmente quería decir que sí y no después digo que no como una excusa. Como el decir que no, pero en realidad yo quería decir que sí. Entonces, la sinceridad en ese sentido es un gran pilar que podemos medir constantemente en el presente y obviamente en el futuro próximo. El otro pilar de la confianza, de los 4 que mencioné, es la competencia. Pero no competencia en el sentido de competir contra otros, sino competencia como capacidad de acción o como habilidad para hacer algo. Entonces, esto estoy hablando tanto para nuestro equipo como para nosotros, ¿no? La sinceridad de nuestro equipo, la sinceridad de nosotros hacia el equipo, las personas. Con la competencia, lo mismo. Nuestra capacidad para producir resultados. Si digo que voy a hacer tal cosa y realmente lo puedo hacer, como también nuestro equipo, en base a los objetivos que se plantean y demás, si tiene capacidad de producir resultados. Luego está lo que sería el involucramiento, o también llamado compromiso. Y básicamente el involucramiento o compromiso es, bueno, si solamente cumplís o realmente estás involucrado a dar todo de vos, ¿no? Hay que hacer algo y vos como líder del equipo, como dueño del negocio, de la empresa, ¿estás ahí poniendo un poco más o en cuanto podés te desentendés? ¿Me explico? Lo mismo para tus empleados o tu equipo de trabajo, ¿no? Y por último, tenés la confiabilidad, como el cuarto pilar de la confianza. Y la confiabilidad, estamos hablando de la capacidad o la forma de cumplir promesas. Si vos, apalancado con la sinceridad, decís que vas a hacer algo, prometés que vas a hacer algo, y luego no lo cumplís, la confiabilidad se ve perjudicada y por lo tanto la confianza. Ahora, este tema de la confianza quiero encararlo primero como desde el líder o desde el dueño, del empresario, emprendedor, hacia el equipo.
Porque en la medida que vos generes confianza, el equipo va a trabajar más en la confianza. Y eso lo apalanco con el otro pilar que tiene que ver con la visión. Ya lo vamos a desglosar en un ratito, pero es importante que el líder genere esa confianza y no esperarla desde el equipo, sino uno impulsarla, uno crearla para que del otro lado empiece a aparecer. Entonces, por un lado tenemos la confianza con los 4 pilares: la sinceridad, la competencia, el involucramiento y la confiabilidad. Muchas veces trabajamos con los equipos y decimos, ya después vamos a hacer tal cosa. Y ese lenguaje no es inocente. Y producimos mucho desde el lenguaje como líderes de lo que decimos, de lo que no decimos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, en base a esta confianza. Porque en tu visión, en tu idea, esto de ya después lo vamos a hacer, puede ser dentro de 2 días, 1 mes, 1 año, 10 años. Porque está en tu visión, pero el equipo no necesariamente sabe qué significa ya lo vamos a hacer. Entonces, claro, para vos, en tu visión de 1 mes, 1 año, 10 años, está clara. Pero tu equipo es operativo, es el día a día. Entonces, trabajando en el día a día, si vos me decís ya después, yo me quedo esperando como equipo ese ya después. ¿Y qué pasa? Empiezo a descreer como equipo porque se baja la confianza, porque yo creo que la sinceridad como equipo de ese líder no es sincera, me está diciendo que sí y en realidad es no, eso es lo que interpreta normalmente el equipo, y la confiabilidad, porque es esta capacidad de producir promesas. Entonces, cuando yo digo ya después, algún día, en algún momento, ese lenguaje, te vuelvo a insistir, no es inocente. Tenés que empezar a gestionar el lenguaje como líder. Cuando uno dice cosas, el equipo escucha y mira esa visión a dónde está dirigiéndose el líder. Y si vos hablas tan liviano, eso repercute, te insisto, en el equipo. Entonces, no prometas ni digas cosas de ya después. En todo caso, aclaralas con fecha. Por ejemplo, si vos querés o te plantean un proyecto o una idea o una inversión o crecimiento o contratación o lo que fuera y vos decís no ahora, después lo hacemos, sería importante que te proyectes en una fecha. Suponete que vos decís es el año que viene. Bueno, en febrero del año que viene nos sentamos a ver ese tema y agendalo, porque esa confiabilidad genera confianza. Si vos en febrero del año que viene, tu empleado, tu equipo de trabajo se quedó con eso, te sentás a hablar en febrero, ¿sí? Por eso es importante agendarlo. Muchas veces, como dueños de empresa, tenemos muchas cosas en la cabeza y estamos hablando y generamos esto de ya después, sí, lo podemos ver, bueno, después te respondo, y se nos queda. Y eso diezma en el equipo, porque vos tenés 1000 cosas en la cabeza y tu equipo se queda con eso, digo tu equipo, una persona del equipo, quien fuese, se queda con eso que te pregunté. No sé, te pidió aumento de sueldo, te pidió si en algún momento podía tener unos días, te pidió una compu, te pidió querían ir a ver un cliente, no sé, distintas cosas. Y vos, por desorden, digamos, pateas esto o decís ya después lo vemos, haceme acordar, etc. Y esta persona se queda con eso y empieza este bullicio interno en el equipo de no cumple y baja la confianza. Entonces, hay que cuidar y trabajar muy específicamente en la forma que hablamos como líderes. No es inocente, como dije al principio. Entonces, como primer punto en cuanto al liderazgo, la confianza. Segundo, como punto del liderazgo, la escucha. Muchas veces decimos, no, yo escucho, porque a lo que nos referimos cuando decimos yo escucho es que me siento con las personas y les permito hablar. Pero empiezan a hablar algo y típicamente, no todos, pero la gran mayoría decimos cosas como, bueno, claro, sí, pero acordate que tal otra cosa, ¿no? Suponete que te están planteando una situación o se están quejando de algo, lo que fuese. Entonces, ante esa que me dice mi empleado, mi equipo, una persona, un colaborador, cuando yo empiezo a defender ahí nomás, da esta sensación de una escucha. Por más que yo esté escuchándolo, lo que necesito hacer es morderme la lengua y darle el espacio para hablar.
¿A qué me refiero con darle espacio para hablar? De que me dice algo que pasó y yo creo que no ha sido así. Entonces, lo que tengo que hacer es indagar simplemente, no defenderme. Puedo analizarlo después, tranquilo, en mi casa, en mi oficina, puedo pensarlo. Pero me cuenta algo, que pasó, que sucedió. Yo le digo, ok, ¿y qué pasó? ¿Y qué más? Explícame. ¿Y cuál fue la decisión? E indago, no objeto, no digo nada, no respondo, no me pongo a opinar sobre eso. En todo caso, puedo cerrar la conversación de, ok, déjame que lo piense y te doy una respuesta. Y poner una fecha, apalancado con lo que hablamos de la confianza, la capacidad de cumplir promesas. Mañana te respondo. O el lunes charlamos de vuelta sobre esto. Entonces, te lo muestro en un ejemplo simple, vos lo vas a poder llevar a un montón de ejemplos que tengas. Pero realmente escuchamos o nos sentamos a responder lo que nos van a decir. ¿Sí? Es una gran diferencia. Y hay que entrenar esa paciencia y esa escucha. Porque después, normalmente a veces tu equipo te dice que está todo bien o que sí y demás. Pero internamente, lo he trabajado con muchas empresas y me lo dicen a mí, digamos, en confianza, en secreto confidencial. De, sí, no te escucha. Él dice que habla, que nos da espacio y demás, pero la realidad es que se enoja cuando le decís algo. Y eso es porque no escuchamos. Eso es porque en cuanto te empiezan a decir algo, empezamos a defender nuestra postura. No hace falta defender nuestra postura, simplemente hace falta darle el espacio para escuchar. Por más que no estés de acuerdo, que la otra persona se explaye y no defiendas lo que te está diciendo, simplemente lo escuches y digas esto de, ok, lo voy a analizar, perfecto, contame más, decime qué sucedió, cuál fue la idea y vos qué querías hacer y la otra persona, etc. Escuchar va a generar, primero, mucha confianza porque mostrás competencia en cuanto a tu capacidad de liderazgo, a sinceridad en cuanto te escucho y no me pongo a defender, y confiabilidad en cuanto a que decís que escuchás y te sentás y escuchás, ¿no? Y además este involucramiento, los 4 pilares están impuestos en la escucha dentro de la confianza. Y por último punto, hemos hablado de la confianza, de la escucha recién, y tercero, dentro del liderazgo son las reglas claras. Cuando uno trabaja con reglas claras, tanto lo que se puede como lo que no se puede es explícito. ¿Sí? Muchas veces lo damos como por hecho, lo ponemos como implícito. Entonces, bueno, no, se supone que tal cosa no. O pasa algo y por no generar malestar no intervenimos o no decimos nada. Por otro lado está el extremo de que todo lo que no se puede hacer, todo el tiempo estamos ahí, ¿no? Como castigando látigo, marcando la atención. Ni un extremo de ese látigo, ni tampoco todo está bien, no pasa nada. Muchas veces, de vuelta, por la intención de no generar conflictos en el equipo, tendemos a ser como, diría, tolerantes, permisivos. Y lo que hay que poner son reglas claras. Muchas veces cuando trabajamos con las empresas, lo que hacemos es crear un reglamento interno y un programa de beneficios. ¿Y qué se pone en el reglamento interno? Cosas como qué se tolera, qué no, no sé, desde cosas simples como si tienen o no cierto horario, límites, tolerancia, sobre la comunicación, el respeto. Y en la parte de beneficios, por ejemplo, si una persona un día necesita faltar y no se lo descontás y puede compensarlo con horas, etc., eso también es un beneficio porque no estás obligado a hacerlo. Si tiene que ir a algún lado, un trámite, etc., y vos no te interesa que devuelva las horas, supongamos, eso también es un beneficio. Lo que tiene que estar son reglas claras. Y que cuando pasen cosas, se marquen y se llame la atención. No necesariamente en el sentido de llamar la atención como un llamado de atención o apercibimiento, sino de mostrarlo, hablar de lo que sucedió, hablar con esta persona, quien está involucrado, y cuando son cosas que no deben suceder, y pedir que no vuelvan a suceder. He visto en muchas empresas que, como no están las reglas claras, bueno, pasó una cosa, una persona, no sé, faltó y bueno, no jodamos, no digamos nada. No, yo necesito entrenarme como líder y hablar con esa persona y decirle, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Qué sucedió? Etcétera. Marcarlo. No implica que por eso estés o no sancionando, etcétera. Cada empresa puede establecer sus políticas. Pero normalmente cuando tenemos pymes, negocios de entre 4, 5 a 20, 30 empleados, no está tan estructurado, no está tan organizado. Y es importante que vos como líder lo implementes.
y que seas justo. ¿Sí? Esa es la palabra, que seas justo. Que no por querer producir un buen clima laboral no pongas límites. ¿Sí? No sé, suponete que tenés tardanza, bueno, habla de las tardanzas. Suponete que hubo una falta de respeto, bueno, no da lo mismo, no se puede faltar el respeto. ¿Me explico? Esas cuestiones. Porque a veces, como eso lo permitimos y hacemos la vista gorda, empieza a pasar de que nadie se involucra en los procesos, en trabajar, en ordenar, en respetar cosas, porque vos como líder no haces respetar las reglas. Entonces, punto del liderazgo y sus 3 pilares: la confianza como los 4 pilares, la escucha como esta capacidad de realmente escuchar, y por último las reglas claras. ¿Sí? Eso va a empezar a producir resultados. Por otro lado, hablamos de la estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Un orden, un paso a paso y tener una estructura. De a dónde queremos ir, más allá de que hablemos la visión en un momento, pero sobre todo el paso a paso. Y acá voy a esto de que hablaba antes, de que vos puedes tener en tu cabeza lo que va a suceder, etc. No necesariamente tu equipo. Y tu equipo tiene que poder creer, pero para poder creer tiene que haber hechos. Entonces, apalancado del primer punto, el pilar del liderazgo, que hablábamos de la confianza y de la confiabilidad, cuando vos digas, vamos a hacer esto, y vos digas, tenemos que trabajar para ser, no sé, los mejores en esto, vos primero tenés que ser ese ejemplo. A eso me refiero con ese paso a paso. De día a día construyo esa estrategia. Día a día, si decimos que vamos a trabajar bien con los clientes, yo trato bien a los clientes. Yo hago respetar a los clientes. Yo respeto a los clientes. Yo respeto a mi equipo. Mi equipo interno es mi cliente interno. Yo me respeto a mí. Eso construye un paso a paso. Y por otro lado, dijimos el orden, ¿no? Y la estructura. ¿Y el orden qué es? Las responsabilidades. Es decir, normalmente cuando vos armás una pyme, un negocio, como he dicho en otros videos, uno gesta, ordena, va creando y en un momento quedas como envuelto en todo el funcionamiento de tu empresa, de tu negocio. Entonces todos lo que tienen son tareas que han ido asumiendo, porque entraron, se sumaron al equipo, les fuiste pidiendo, bueno, encárgate de esto, hace aquello. Entonces tenés una empresa organizada por personas y tareas y no por puestos. Entonces empezar a dar una estructura. ¿Qué es? Bueno, vos vas a ser responsable de estas cosas, o de este puesto. Vos vas a ser responsable de esto. Y detallar, en otro video lo he explicado, búscalo en el canal, y detallarlo en cuanto a sus funciones, qué hace, cuáles son sus competencias, cómo las hace. Eso lleva tiempo, pero estructura mucho y ordena, por eso estoy hablando de orden y estructura. Y permite que las personas sepan qué se espera de sí en ese puesto de trabajo. Eso da mucha claridad. Acordate que, vuelvo a insistir, vos tenés la visión y vos ves a las personas, la empresa y hacia dónde van y qué deberían estar haciendo. Las personas desde el operativo no tienen esa misma visión. Y no es que les falte compromiso, es que no están en el nivel de visión que tenés vos. Vos estás como líder del equipo o dueño de la empresa, del negocio, con un montón de ideas, con un montón de conflictos, de problemas en este nivel. Y un vendedor tuyo no está pensando en todo eso en el nivel, en los pagos de sueldos, en proveedores, en crecimiento, en nuevas unidades de negocio, en nuevos servicios, en nuevos productos. El vendedor, por dar un ejemplo, está en, bueno, ¿qué comisiones cierro? O sea, ¿qué ventas cierro este mes para cobrar comisiones? Puede estar alineado con la empresa, más o menos, pero su visión es mucho más enfocada. Muchas veces he escuchado la palabra limitada y me gusta usar la palabra enfocada porque, o sea, sí, limita otras cosas, pero enfoca. ¿Me explico? Por eso se encarga operativamente de las ventas de ese vendedor. Entonces, ¿qué se espera de ese vendedor? Trabajarlo desde la estructura, desde el orden, desde las funciones, el detalle de cómo debe hacerse. Y esto también lo digo porque muchas veces creemos que vamos a contratar a alguien que venga, no sé, con experiencia y que nos va a revolucionar y salvar la empresa o ordenarla. Y por más que pueda tener mucha experiencia, entra a una cultura distinta
Vos le podés decir desde tu idea, tu visión, todo lo que esperás que haga, pero no conoce esa cultura, no conoce las internas del equipo, no conoce cómo se trabaja, no conoce la cultura de los clientes, de los proveedores, tuya como líder del equipo de trabajo. Entonces la realidad es que va a empezar a limitarse porque va a empezar a probar cuál es el estándar que vos querés, y esto te lo va a ir preguntando y te va a ir midiendo y va a ir viendo qué decisiones tomás y si lo autorizás o lo desautorizás. Entonces en un momento se transforma en alguien operativo tuyo. En vez de trabajar alineado en liderar, se te transforma en alguien operativo. Ahora, si esa persona entra con una estructura dentro del equipo, con funciones y un puesto, con las tareas que debería desempeñar, con lo que se espera, etc., y está por escrito, alinea muchísimo más. Esa persona puede aportar su experiencia y decir, ok, esto se espera a mí, estas son las funciones de las que igual me tengo que encargar. Y a partir de que saber literalmente cuáles son las funciones de las cuales me tengo que encargar y cómo las querés, puedo empezarte a preguntar y a sacar información para no estarte después en el tiempo preguntando repetidas veces todo lo mismo. Entonces, eso es en cuanto a lo que sería la estrategia. Tener un orden, tener un paso a paso y tener una estructura clara. Y el último pilar del cual vamos a hablar en este video tiene que ver con la visión. Y se ancla o se contacta con lo que hablamos de recién, del orden y del liderazgo. Porque la visión, básicamente, como decía recién también hablando de la estrategia, es donde vos tenés puesta la mirada, ¿no? A veces está más clara, a veces está menos clara, pero es única e irrepetible en tu mente. Y de vuelta, es importante que entiendas que por más que vos la comuniques, la digas, la repitas, y tu equipo no se va a ir a alinear si no trabajas bien desde tu liderazgo, como dije antes, y no tenés una estrategia, con un paso a paso, con hechos que tu equipo pueda tangibilizar. Porque suponete, voy a dar un ejemplo quizás medio sencillo, pero para que te ubiques a qué me refiero. Si en tu visión vos querés ser la empresa de mayor calidad de producción de cajas, y le comunicas al equipo, vamos a ser la empresa de más calidad de producción de cajas, no sé, de la ciudad, de la provincia, del país, de lo que fuese. Y ante una situación de un proveedor, de un material, de un error, lo que fuese, vos haces algo como, bueno, lo parchemos así, lo arreglemos, no se van a dar cuenta. Por decir un ejemplo sencillo y casi obvio. Eso no alinea con la visión y muchas veces tenemos esos errores. Queremos mantener un estándar, una línea, una visión, una estrategia, alcanzar un objetivo, y lo que hacemos con el equipo no es coherente. Le pedimos, no sé, comunicación al equipo y cuando nos preguntan algo no respondemos, no nos comunicamos. Le pedimos, no sé, involucramiento o compromiso al equipo, vamos a tener una reunión y yo digo que nos juntemos a las 12 y yo llego a 12:15. Eso no está alineado ni es coherente con la visión que estoy diciendo que promulgo. Entonces, la visión tiene que ser clara para el equipo y para vos, pero tiene que ser alcanzable. Y alcanzable quiere decir que no solo te la creas vos, sino que el equipo tiene que creerla. Y para poder creerla lo tenés que demostrar en hechos. Por eso se apalanca el liderazgo en cuanto a confianza, en cuanto a la escucha, en cuanto a las reglas claras, en cuanto a la estrategia de tener orden, de una estructura clara, de un paso a paso, y en cuanto a la visión de no solo comunicarla y repetirla como loro, sino vivir la visión. Quizás hoy no tengas la estructura y el tamaño que apuntás a tener en la visión, pero sí podés ser una empresa y ser un líder que va a alcanzar esa visión. Aunque hoy sea más humilde, vamos a decirle, los recursos de la capacidad, si vos querés trabajar con calidad, puedes trabajar con hoy una calidad que se respete, que el equipo la entienda. Por supuesto que luego con tecnología, con procesos, con innovaciones, capacitaciones, podés mejorar esa calidad. Pero podés marcar el estándar de la calidad que hoy buscas. Entonces, esa visión que es clara, que es alcanzable, que se demuestra, tiene que tener obviamente una planificación y sostenerla, la planificación,
A veces, obviamente, no salen todos los resultados como uno espera, entonces esa planificación se modifica. Pero está bueno comunicárselo al equipo de forma transparente, de forma sincera. Vos decís, bueno, vamos a incorporar, no sé, una máquina o una persona o un programa o tal proceso, o vamos a comprar, no sé, un material, lo que fuese. Después, en febrero, como dije el ejemplo al principio, del año que viene. Y cuando va llegando enero, te das cuenta que la rentabilidad no fue la esperada, que no se lograron algunos objetivos, entonces no podés ponerte en esa inversión. Bueno, en vez de dejarlo pasar y no decir nada, comunicarlo para generar confianza. Decir, chicos, dijimos en febrero que vamos a tomar esta decisión, etc. La realidad es que bajaron algunos clientes, modificamos esto, pasó esto, lo que fuese. Vamos a analizar y vamos a ir trabajando para ver si lo podemos empezar en marzo, lo podemos empezar en abril, lo que fuese. No es un problema de postergar, es un problema de comunicar y ser coherente. Me explico, uno puede no alcanzar los objetivos, pero si sos coherente y los rediseñás, le muestra a tu equipo que tu visión está clara, que es comprometida, que es alcanzable, porque aunque se modifique, se puede trabajar. Muestra planificación y también paciencia. Y es una de las grandes virtudes que podemos llegar a desarrollar como líderes. De entender que todo requiere proceso, que una persona, si hoy, por ejemplo, se suma, tiene un tiempo. Y hay que tenerle esa paciencia, porque lo decimos de la boca para afuera, pero no lo sentimos de la cabeza y para dentro del cuerpo. Entonces, requiere paciencia, por eso la planificación, por eso las reglas claras, por eso el orden, la estructura, la confianza, el hecho de escuchar, el hecho de tener reglas claras, el hecho de mostrar una visión clara, alcanzable, etc. Entonces, resumiendo un poco, liderazgo para ir en el camino y poder generar resultados a través de que tu equipo te siga, ¿sí? Estrategia para tener un cómo, un paso a paso, un orden, una estructura de cómo vamos a hacernos cargo de los resultados que propongo, y una visión para que esos resultados que propongo, esa estructura, pueda y permita alcanzarse. Entonces, en estos tres pilares podés empezar a trabajar día a día. No te hace falta inversión para trabajar en estos tres pilares. Te hace falta compromiso, te hace falta estar consciente de esto y entrenarlo. Y mañana vas a aplicarlo y capaz que te olvidaste de escuchar y respondes. Lo comunicás, decís que te equivocaste, pedís disculpas si corresponde y volvés a hacerlo y lo escuchás. Y te mordés la lengua y volvés a escuchar y preguntás, indagás, ¿sí? Y lo vas mostrando paso a paso. Así que bueno, te agradezco si llegaste hasta acá. Si te sirvió este video, deja un like, suscríbete al canal si no lo estás, deja un comentario sobre temas o algo que te aporte si te hizo sentido. Normalmente esta información, estilos de canal no abundan, no frecuentan, y es algo que quiero hacer realmente para que alcancemos una comunidad interesante, linda, de gente que quiere emprender, que quiera liderar, que quiera mejorar sus procesos, trabajar en equipo y que realmente pasemos de la frustración a trabajar realmente conectados. Así que te vuelvo a insistir, deja un like si te gustó el video, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.